Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la jornada sobre honestidad académica, que tiene el objetivo de difundir, analizar el alcance y brindar herramientas para la comprensión del nuevo reglamento de honestidad académica del Consejo de Formación en Educación. La jornada tiene 3 etapas, son 3 bloques. Eh, a cargo de la apertura va a estar la presidente Patricia Viera. En el primer bloque va a estar trabajando el grupo de trabajo sobre honestidad académica del CFE, con la presentación del reglamento. En el segundo bloque vamos a tener una intervención sobre autor y plagio, herramientas lingüísticas para el cotejo de documentos, y en un tercer bloque vamos a estar con excepciones al derecho de autor, reuso legal de contenidos, licencias y licencias libres. En cada uno de los bloques vamos a estar a través del chat reuniendo las consultas y las vamos a plantear al final de cada bloque. Por lo que les pido que sean claros con las consultas y utilicen el chat para realizarlas. Nosotros vamos a estar sistematizando y se las vamos a hacer llegar a los ponentes. Bien, a continuación entonces le damos la palabra a la presidente del Consejo de Formación y Educación, Patricia Viera. Adelante, Patricia. Buenas tardes, bienvenidos. Es un honor para mí estar abriendo este encuentro virtual y de alguna forma recogiendo el producto de una comisión que fue nombrada por el Consejo de Formación en Educación. Esta comisión se conformó con la doctora Patricia Díaz, la profesora María del Carmen Andrioli, la coordinadora del Departamento Académico de Derecho, profesora Virginia Coitiño, y se encomendó la redacción de un reglamento sobre honestidad académica. Esta comisión ha trabajado también, que además del reglamento que lo van a presentar hoy, organizó junto al Departamento de Derecho y la Unidad Académica de Tecnología Educativa de la UATE, del CFE, de la ANEP, este encuentro virtual justamente para la difusión del reglamento y conjuntamente abordar aspectos relacionados con la escritura académica. Consideramos, por supuesto, muy pertinente este encuentro y la respuesta ha sido altamente positiva, ya que creo que van por unos 635 inscriptos, invitados a participar sincrónicamente en este momento, y además son inscritos de distintos subsistemas de la ANEP, provenientes también de la Universidad de la República y del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, una vez más, celebro estas instancias de trabajo académico integrado que reúne a las instituciones públicas de educación, mancomunando esfuerzos en pro de la calidad de la producción y de la difusión del conocimiento. Al equipo, muchas gracias, y a los demás que tengan un buen encuentro. Seguramente es el primero, creo que, de varios encuentros, porque es un tema que nos convoca a todos. Mucho éxito. Muchas gracias, Patricia. Voy a presentar al equipo de trabajo ahora. De nuevo comentarles que dejen sus preguntas en el chat. Y como comentaba Patricia, como tuvimos una inscripción masiva, vamos a ver de no solamente que esto quede grabado, sino de poder hacer algunos recortes en el video para que quede como insumos para los docentes, y además tratar de proponer algún otro taller, capaz que más en clave regional o de los institutos. La presentación del reglamento de honestidad académica va a estar a cargo de María del Carmen Andrioli, Virginia Coitiño y Patricia Díaz, que conforman el grupo de trabajo sobre honestidad académica en CFE. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el interés demostrado. Esto no es más que, como decía la presidenta hace unos momentos, recoger insumos que se consideraron necesarios en un determinado momento.
Ese momento seguramente vino como corolario de el trabajo potenciado virtualmente durante 2020, debido a la actual pandemia, y también en 2021, aunque no solamente corresponde y compete a lo que tiene que ver con producciones virtuales. Quizás en ese momento surgió una situación puntual y coyuntural en el cual la virtualidad exacerbó algunas cuestiones que ya se podrían dar tal vez puntualmente, y que dieron como emergente la necesidad planteada desde algunos de los centros específicamente en una solicitud al Consejo de que se pudiera sistematizar de alguna manera un procedimiento para poder dar respuesta justamente a tener en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con las producciones académicas de los estudiantes. Tal vez referidas, reitero, a la virtualidad en el contexto que estábamos viviendo, pero que seguramente no sea ajeno a otras instancias. Por lo tanto, se nos conformó como equipo, trabajamos un buen tiempo. Ahora se van a explicar cuáles son las cuestiones que se tomaron, que ya estaban, y las que de alguna manera se pudieron agregar puntualmente a partir del trabajo. Y decirles que más allá de todo esto, obviamente atraviesa algo que nos ocupa y nos preocupa, que es la visualizar, plantear y además de alguna manera revisar nuestras prácticas de evaluación, que sería como un capítulo complementario, pero para otra oportunidad. De esta manera es que les vamos a presentar concretamente el trabajo realizado, para lo cual estamos justamente con el equipo para esto. Así que dejo a las compañeras para presentarlo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Patricia Díaz. Nos vamos a repartir ahora un poco con Virginia para explicar un poco el articulado del reglamento. El articulado es muy breve. Antes de ver los 4 artículos que integran este reglamento, vale la pena aclarar el alcance. El reglamento, les pido, por favor, cuiden los micrófonos. El reglamento alcanza tanto a los docentes como a los estudiantes. En realidad esto es una decisión que tomamos porque el tema de la honestidad académica no tiene solo una mirada desde lo que sucede o desde el emergente, que tuvo que ver con cuestiones relacionadas con estudiantes en el marco pandemia y de virtualidad, situaciones en las que no había una solución clara o una guía para tomar decisiones, pero de cualquier manera, tanto los docentes como los estudiantes están abarcados y en el articulado se refleja eso, de determinadas conductas que tienen que ver con las dos poblaciones. Como les decía, el reglamento tiene 4 artículos. Hay 2 artículos que innovan y 2 que no, que lo que hacemos es remitir a la normativa vigente. El artículo 1, que creo que es el corazón del reglamento, es el que aclara, define, da luz sobre cuáles son las conductas que la institución considera reprobables. Ahora vamos a estar viendo las definiciones. Virginia va a explicar las diferentes figuras que plantea el reglamento, pero vale la pena aclarar que no era necesario quizá un reglamento para darse cuenta que estas conductas eran reprobables. La cuestión es, necesitamos que la institución sea clara. Necesitamos que la institución sea clara al momento de
entender cuáles son las conductas reprobables o no, pero antes del reglamento probablemente estas conductas ya hubieran sido detectadas como conductas reprobables. En cuanto a las sanciones respecto a las conductas reprobables, y bueno, lo que hicimos fue remitir al reglamento de estudiantes del año 2007 y al Estatuto del Funcionario Docente del año 1994. Nada nuevo. Sí vale la pena hacer una declaración en relación a las sanciones, que existe una lógica de gradualidad, existió desde siempre. Por lo tanto, si en las definiciones hay conductas que parecen muy reprobables, pero no revisten una gravedad, esto también se va a reflejar en la lógica de las sanciones, que van desde una observación verbal. Eso sucede en los dos en el estatuto y en el reglamento. Desde observación verbal, observación con anotación, amonestación, hasta algo mucho más definitivo o grave, que es una suspensión o una destitución. Tienen una lógica de gradualidad como todas las sanciones, y se tienen que analizar en contexto. El procedimiento también es algo que ya viene dado, no era necesario innovar al respecto, pero sí entendimos necesario que había una figura que no estaba prevista y que en estos casos que ameritan muchas veces una complejidad en cuanto al análisis de si es una conducta reprobable o no, o lo vamos a ver en las siguientes exposiciones, en cuanto al cotejo de un texto con respecto a otro y analizar conociendo el fondo, conociendo la disciplina sobre la que versa, muchas veces implica una mirada experta. Entonces, decidimos instaurar sí una figura nueva, que la vamos a estar viendo también. Esta es la estructura. Le voy a dar la palabra a Virginia para que ella analice este corazón del reglamento, que es cuáles son las figuras que se definen. Adelante, Virginia. Gracias, Patricia. Bueno, bienvenidos. Les cuento un poco esas figuras que están en el artículo 1 de este reglamento, y que serían esas conductas que ameritarían la sanción que explicaba Patricia recién. La primer figura, o sea, el numeral 1 del artículo primero, es el plagio. El plagio implica, de alguna manera, cuando en algún trabajo, texto académico, transcribo o parafraseo un texto o cualquier otro insumo, sin citar el autor o la fuente. Estoy como resumiendo un poco lo que plantea el artículo, ¿no? Este inciso primero del artículo 1. Lo que hacemos en el artículo es describir diferentes situaciones donde se estaría dando, se estaría incurriendo en un plagio. Por ejemplo, cuando se transcribe textualmente sin entrecomillar un fragmento ya existente en otra obra, o se parafrasea un texto sin hacer la referencia correspondiente también. O sea, esas son diferentes situaciones de plagio que quedan explícitas en este reglamento y enumeradas en 5 literales. Después estaría la figura del autoplagio, que tal vez es menos conocida esta figura que el plagio propiamente dicho. Bueno, que ahí en realidad se comete autoplagio cuando uso algún trabajo mío propio, que de repente ya fue publicado o que presenté en otro lado, y no me cito. Vieron que cuando usamos un trabajo nuestro, por más que sea mío y por más que yo, sobre todo cuando lo publiqué, debo hacer la cita o la referencia correspondiente. Entonces se estaría de alguna forma dentro de esta conducta de autoplagio cuando no me cito correspondientemente usando algún texto de mi propiedad, aunque sea de mi propiedad, y aunque me esté parafraseando y no lo copie textualmente, es necesario hacer la referencia al texto original, ¿sí?
Después aparece allí también la figura del plagio negligente, ¿ah? Que acá se considera plagio negligente cuando surge del análisis, ¿tá?, de un caso particular, o sea, se está estudiando un caso de plagio, pero surge que la persona que cometió el plagio en realidad no habría actuado de mala fe, no habría sido un acto intencional, sino que incurrió en plagio por un error técnico o por un desconocimiento. Entonces, esa situación sería como un atenuante, ¿tá? Porque en esto que decía Patricia de las sanciones, que el reglamento nos remite al Estatuto del Estudiante o al reglamento docente, también tenemos atenuantes o agravantes, ¿tá?, que pueden hacer, que pueden hacer más leve o más grave la pena que surja. La otra figura que aparece en el numeral cuarto del artículo primero es el fraude, ¿tá? El fraude, este numeral, describe también una serie de diferentes conductas que pueden darse, sobre todo en instancias de evaluación o de publicación de trabajos, ¿tá?, pero sobre todo son más comunes en instancias de evaluación. Y ahí aparecen, bueno, varias conductas, por ejemplo, la elaboración de un trabajo académico por una persona y su presentación como perteneciente a otra, ahí se estaría incurriendo en un tipo de fraude. La compra o encargo de un trabajo, ¿tá?, identificarse, firmar, dar presente o efectuar presentaciones invocando ser otra persona. La participación de un estudiante en un grupo de aprendizaje sin realizar la parte proporcional que le corresponde del trabajo, ¿tá? Eso también sería un caso de deshonestidad académica que entraría dentro de esta figura del fraude y que también sería pasible de sanción. O sea, en este numeral cuarto aparecen varios literales que van describiendo diferentes formas, ¿tá?, en que se puede dar el fraude. Y algo muy importante que queda establecido en el numeral 5 de este artículo cuarto, que me parece que es importante destacarlo, que dice que las inconductas referidas en los apartados del 1 al 4 de este artículo comprenderán a todos los participantes de la maniobra, más allá de que el trabajo académico, tarea, prueba o examen corresponda a uno solo de ellos, ¿tá? O sea, previendo en este caso, bueno, si una persona pone el nombre de otra que en realidad no hizo nada para colaborar con ese trabajo, ambos estarían incurriendo en una conducta indebida. Esto me parece importante aclararlo. Y lo otro que me parece importante aclarar, y le paso la palabra a Patricia, es que si ustedes se fijan, este reglamento prevé inconductas de estudiantes y de docentes, ¿tá?, y también prevé procesos de garantía para las diferentes situaciones que se puedan presentar, ¿tá?, que ahora Patricia va a hablar un poco de eso. Bueno, te cedo la palabra, Patricia, muchas gracias. Genial, genial, gracias a vos, Virginia. Antes de pasar a hablar de la figura del comité de ética, también me interesa resaltar una cuestión importante, que este reglamento contempla cuestiones relacionadas con el uso de materiales con licencias libres, y esto es importante, porque aclara explícitamente que no constituye plagio la práctica de elaboración de materiales con fines educativos mediante remix, adaptación, traducción o copia, siempre y cuando se cumpla con la licencia y se cumpla con el dar crédito al material original que tenía esa licencia libre. Me parece que eso es algo importante porque tiene que ver con las prácticas del siglo XXI, con educación abierta y proyectos que estamos impulsando a la interna de CFE. La otra figura que resaltamos en esta ocasión tiene que ver con el comité de ética, porque sí innova en cuanto a figura que da garantías y además que permite un análisis justo y detallado de las situaciones. El último artículo explica que cualquiera de las partes, ya sea el denunciado o
el órgano que está, que de acuerdo al reglamento correspondiente, es el competente para imponer sanción, ¿ah? Cualquiera de los dos puede decidir en cualquier momento, este tema hay que elevarlo a un comité de ética. Pero no se decide de cualquier manera, lo pide o el órgano que está estudiando el tema o el denunciado, y se presenta mediante escrito fundamentado al Consejo. Fundamentado. No es porque yo quiero y no se activa automáticamente. Hay que fundamentar. El Consejo aprueba o no el tribunal, o sea, la constitución del tribunal, y automáticamente, si se aprueban, se designan las personas, y la integración está prevista. Estará integrado por un consejero, o el director del instituto que tenga, en el que se haya surgido el problema, un coordinador de departamento, un delegado por el orden docente y un delegado por el orden estudiantil. Además, esta integración da posibilidades de integrar personas que sepan sobre la disciplina, sobre, por ejemplo, en caso de plagio, integrar a alguien de un departamento o directamente relacionado con esa disciplina sobre la que versaba la obra denunciada por plagio. Otra cuestión es, bueno, la integración, y otra cuestión es que tiene un procedimiento de actuación en el cual se da vista al denunciado, o sea, se constituye el tribunal, el comité investiga, y el denunciado tiene una oportunidad de analizar las actuaciones del comité y presentar sus descargos. Algo también importante es entender que la opinión del comité, que luego de que vence el plazo de vista el denunciado tiene 5 días para expedirse, el pronunciamiento del comité no es vinculante. ¿Esto qué significa? El comité le entrega un informe al Consejo. Es el Consejo el que decide en definitiva. Bien, espero que haya quedado claro este articulado breve, pero entendemos que breve pero útil, porque da a luz, o por lo menos sirve de guía para varias situaciones en las que hasta ahora los docentes y los estudiantes venían un poco a ciegas. Salvo que las compañeras quieran agregar algo más, estamos terminando. Tenemos una pregunta en el chat. Sí. Se las leo. Adelante. ¿Se considera autoplagio cuando una revista en inglés nos pide que nosotros traduzcamos del español una ponencia de un congreso? Se comunicaron con ella a través de las actas puestas en el correo. O sea, el correo puesto en las actas. ¿La ponencia es de la misma persona? Una revista en inglés nos pide que nosotros traduzcamos del español una ponencia en un congreso. Si me permitís, Enzo, capaz que explico. Adelante, Laura, la sí. situación. Soy yo la que hice la pregunta. Laura Grassi. Espera que pongo la imagen. Patricia, ¿cómo estás? Y Virginia, y hola a todos. En julio presenté un análisis de mis prácticas de formación docente en un congreso, fue avalado y se presentó en ese congreso por medio de actas. Yo no lo expuse, pero sí lleva obviamente mi nombre y la situación educativa que analicé. Ayer, anoche para ser precisa, recibo un correo de una revista de Estados Unidos solicitándome que yo traduzca esa ponencia, que no fue ponencia, sino que apareció publicada en las actas del Congreso, que fue en España. Yo nunca salí de mi casa, para ser sincera, me pero queda bueno, clara, clara la pregunta. Ya me quedó clara la situación.
Genial, respuesta- yo no sé qué es esto. La respuesta es fácil. Las revistas tienen comúnmente normas de estilo, y las normas de estilo solucionan todos los temas relacionados con el autoplagio. En este caso, las traducciones, siempre y cuando se considere en nota al pie, esta es una versión en inglés de la ponencia tal, publicada en tal lugar, ningún problema. Inclusive hay revistas que admiten versiones extendidas de trabajos que ya fueron publicados, y eso se aclara como corresponde a pie de página. Todas estas situaciones están comúnmente bien solucionadas desde un punto de vista técnico y de política en las políticas de publicación de las revistas, y animo a las revistas o a los que pretenden crear revistas relacionadas de NCFE que definan bien estos temas, aclaren bien estos temas en las políticas de publicación. Es más, se pueden poner porcentaje, qué se considera trabajo extendido, y se puede poner inclusive un porcentaje para luego poder hacer un análisis de si realmente ese trabajo extendido tiene un grado mínimo de originalidad o qué fue lo que se le agregó. Pero todas esas son cuestiones de estilo, ¿sí? Y hay que aclararlas al momento de publicar. Eso, nada más. No sé si alguien más, si las compañeras tienen algo para agregar. Gracias, Patricia. Tengo otra consulta. ¿Cómo sabemos si el material que usamos tiene licencia para usarlo? Y ya les hago otra más, porque esta me parece que es de respuesta corta. Una pregunta sobre el plagio de negligencia. Pero la dejó por ahí, sobre el plagio de negligencia. Capaz que tienen que explicarlo un poquito más. Y cómo se tramitan las denuncias. Y por ahí cerramos las preguntas. Voy con la primera y les dejo las otras a las compañeras. Perdón, la última, ¿cómo se tramitan? No me voy a poner a leer el reglamento de estudiante, porque es larguísimo, tiene varios artículos. Los invito a que vayan a leer el estatuto docente y el reglamento estudiantil, que hace años, 2007 y 1994, hace años que están vigentes. Con respecto a las licencias libres, nosotros damos talleres de 2 horas de cómo encontrar materiales libres. O sea, desde la Unidad Académica de Tecnología Educativa estamos generando casi todos los segundos semestres del año, y los invito a coordinar con la UATE estos talleres. Es una pregunta que amerita una respuesta larga, por lo tanto, es cómo saber detectar a través de motores de búsqueda y filtros las licencias Creative Commons que hoy son el estándar de Internet. Eso lleva un tiempo y implica competencias digitales que estamos propiciando desde la UATE. Hasta ahí puedo contestarles. La otra pregunta, ¿cuál era? No sé. Creo, Virginia, que el tema del autoplagio. Ahí va. No Buenas sé bien cuál es tardes. Buenas tardes. Yo fui la que dije del tema de la negligencia, el plagio de negligencia. Ahí no es un tema muy subjetivo eso, porque va de acuerdo a cada docente. Lo que pienso es si se hace un plagio de buena fe o de mala fe. No es como medio subjetivo, no hay como una objetividad ahí, ¿no? Sí, en realidad lo que dice el artículo es cuando del análisis de un caso particular de plagio o de autoplagio surgen fuertes evidencias de la falta de intencionalidad en la conducta, pero está hablando de evidencias, o sea, del análisis de un caso y de evidencias que pueden surgir del caso. O sea, como todas las normas, puede dejar algo librado a la subjetividad, pero en realidad me parece que ahí está dando las garantías de que eso tiene que surgir del análisis del caso concreto, y que además ese análisis tiene que, digamos, dar evidencias de que así sea. No sé si responde a tu pregunta. Algo, Virginia. Sí, María del Carmen, cómo no. O sea, dice que sería un atenuante, como tú explicaste, ¿verdad? Ahora, el atenuante sería, por ejemplo, no saber que estás haciendo plagio.
Le estoy contestando a la estudiante y a todos los que estén. ¿Cómo no sabés? Bueno, porque nunca tuviste una oportunidad en tu vida, ni en tu vida de estudiante en el instituto donde estés estudiando, en el CERP, donde sea, de poder acceder a un taller o a una instancia de formación en la cual se explique, o que ninguno de los docentes hubiera hecho hincapié en cómo se cita, cómo te autocitas, etcétera, etcétera. Ahí sería atenuante. Ahora, si hubieron instancias, sucesivas instancias de formación, de esto, lo otro, no se podría probar el atenuante. No sé si me explico para la estudiante que hizo la pregunta. Sí, te explicaste muy bien, gracias. Una última pregunta y continuamos con la jornada. Capaz que se va un poco de tema, pero me pareció interesante. Plantean cómo se prueba que en un trabajo en grupo uno de los participantes no hizo su parte. Eso vendría es como un complemento más bien de esto otro. Y creo que tiene que ver con la honestidad académica también. Perdón. Y a veces, cuando hay un grupo de estudiantes, en una determinada instancia del procedimiento, hay uno de ellos que dice, plano, no hizo su parte. Después hay que hacer una serie de procedimientos más para ver si realmente hizo o no su parte. Es largo, pero se puede llegar a hacer. No es fácil de probar, y en definitiva también hay una parte de honestidad académica, como dice Patricia. La dejo a ella. No, varias cosas. Una de las funciones de este reglamento es desincentivar y señalar claramente cuáles son las conductas que la institución considera reprobables. Pero no es importante quizá que nunca surja un caso sobre, por ejemplo, este caso que trae en la pregunta. Sí es importante que todos lo sepan y que quizá se den conversaciones entre compañeros relacionadas con esto no está bien. O sea, para mí, aunque no exista nunca una denuncia que comúnmente puede darse de un compañero a otro, lamentablemente, te llevaste la nota porque yo trabajé, y eso es injusto, pero aunque nunca exista esa denuncia, que dé pie a una conversación entre compañeros, para mí ya el reglamento es un éxito. Eso. Bueno, una pregunta más. En cuanto a las páginas que comprueban el porcentaje de plagio, ¿son verdaderamente confiables? Yo creo que eso podemos dejárselo a los ponentes que vienen, ¿no? Bien. Bien. Igual me parece que esto puede estar vinculado también con la pregunta anterior sobre el tema de el plagio y el plagio negligente. Porque incluso si yo paso un texto por este tipo de software, a veces está mal entrecomillado y me lo reconoce como un plagio. Y me parece que tiene que ver más con el plagio negligente que con el plagio. No sé si se entiende. A veces estos software no reconocen la cita porque está en un formato que no se admite, o está mal citado, o no tiene el formato que corresponde, y entonces pasan como que fuera plagio. Sí, yo no quiero ponerme a adelantar lo que van a exponer probablemente las compañeras, porque los software, aviso que ningún software te dice si hay plagio o no. Te da parámetros da parámetros, pero quizá me esté adelantando, por eso no quiero quemarles la cuestión de todo lo que van a exponer las compañeras que vienen a continuación. Pero es bueno saber, ningún software dice este trabajo dando un porcentaje y marcan textos, marcan secciones en los que hay similitudes. La decisión siempre es de la persona que está usando la herramienta. La automatización no existe a nivel plagio. Existen herramientas que apoyan a la decisión, y es bueno entender esa diferencia.